Antes de entrar en el tema para el que le hemos convocado, que es el tema de la seguridad, yo sí quisiera su comentario respecto a lo que va a ser esta sentencia en el caso de los niños, conocido como el caso de Malvinas, que implica a 17 integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la fuerza en la que usted sirvió durante muchos años, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la rama de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en las que usted sirvió. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cómo puede marcar esto a la institución, a las Fuerzas Armadas? Y una vez que se conozca esa sentencia, ¿qué debería pasar también con los responsables políticos? Porque evidentemente van a encontrar responsables materiales, pero también hay responsables políticos a los que al parecer no les va a llegar la justicia. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña, buenos días, Alexis, y a las personas que nos escuchan. La pregunta que usted hace, como usted bien lo dice, Liceña, es para mí dura y difícil. Yo serví por 35 años de mi vida en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y lo que está pasando es algo que obviamente a mí me afecta de diversas maneras. Ahora bien, lo que yo espero, más allá de los resultados de la justicia, es que la gente y todo el país se reflexione respecto a lo que implica el uso de Fuerzas Armadas en un supuesto conflicto armado interno, donde se ha diseñado, o sea, se ha enfocado a la supuesta existencia de un enemigo. ¿Y a qué es a lo que yo voy? Mire, los ejércitos en todas partes del mundo están construidos y están equipados, están diseñados para trabajar en el conflicto social más terrible que puede existir en el mundo, que es la guerra. La guerra es lo más perverso y lo más terrible que puede existir. Beneficiosamente nosotros no hemos tenido cerca una guerra. La guerra un poco alejada que alguna vez tuvimos aquí en el país en los últimos siglos, al menos, fue la guerra del Cenepa, y más allá de escaramuzas internas que siempre hemos tenido por la inestabilidad del país. Pero la guerra es una circunstancia muy terrible donde el ser humano se degrada a la mínima expresión. Y los ejércitos están construidos para funcionar en la guerra. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Que los ejércitos se les entrena para matar. El ejército, desde esa perspectiva, es una máquina de matar. Siempre ha sido y siempre será un ejército una máquina de matar. Por eso nunca, Liceña, y eso se dijo desde el inicio, nunca es una buena idea inmiscuir a un ejército en cuestiones de carácter policial respecto a la sociedad, a la relación interna de la sociedad. Nunca es una buena idea. Y lo que estamos sufriendo ahora es precisamente eso, que se advirtió desde un principio, que no era lo conveniente, más aún todavía ser el primer eje de enfrentamiento, porque con esta supuesta guerra interna que supuestamente existe en el país, de la cual yo discrepo, le han puesto a las Fuerzas Armadas como la que debe enfrentar a ese supuesto enemigo interno. Entonces, bajo esa premisa, Liceña, la responsabilidad inicia en el gobierno, inicia en los que toman ese tipo de decisiones políticas arbitrarias que generan este tipo de cosas. Mire, como le decía, un ejército es una máquina de matar. Yo en el año 2004 era comandante del escuadrón Kafir de la Fuerza Aérea. 12 aviones Kafir. Cada uno de ellos podía llevar hasta 14 bombas MK-82 de 250 kilogramos. Una capacidad de arrasar un barrio entero por cada uno de los aviones. Es decir, es una máquina de matar. Entonces usted no puede, bajo esas premisas, utilizarle así simplemente a un ejército en un asunto de carácter interno. Y si es que en algún momento se requiere hacerlo, se deben establecer grandes controles para evitar que este tipo de situaciones se den. Se tiene que primero haber mucha capacitación. Yo he escuchado que dentro de este mismo juicio, de la poca o nula capacitación que tuvieron, se debe tener objetivos claros, se debe saber para qué se sale. Mire, yo lastimosamente, de mi experiencia personal, los gobiernos en nuestros países y en nuestro país en particular, lastimosamente siempre han echado mano de las Fuerzas Armadas para diversas cosas. Cuando la policía por A o B motivos o se ve sobrepasada o simplemente no quiere actuar, el camino fácil ha sido sacar a las Fuerzas Armadas. Yo personalmente, por ejemplo, en los años 90 me tocó a mí alguna vez salir a ser de jefe civil y militar de algún pueblo en la provincia del Guayas.
Y yo tenía que ejercer mucho control para evitar que la gente se sobrepase, porque de lo contrario, usted sale con armas de matar, sale con fusiles, sale con balas. ¿Usted en qué circunstancias va a utilizar esas cosas en función de una realidad social? O sea, no tiene el entrenamiento, no tiene la capacitación, y lo único que tiene es su buen criterio. Y eso es lastimosamente es criminal para la cadena de mando, tanto la cadena de mando militar como la cadena de mando político. Entonces, finalmente lo que le digo, lastimosamente, y lo más probable es que los que fueron la último eslabón de la cadena del evento sean los que van a pagar la culpa, que la tienen, por supuesto que sí, pero estamos dejando de lado las otras cadenas de todo el evento, porque estos hechos no suceden porque simplemente se dieron, un hecho aislado, son cadenas de eventos que se van concatenando y que terminan en este tipo de situaciones. ¿Cómo está, coronel? Qué gusto tenerle acá, buenos días. Y para ir cerrando el capítulo de las Malvinas, que sí es muy importante, debe establecerse ahí con respecto al último tramo de su respuesta y lo que decía con respecto de las cadenas y demás, establecerse los niveles de responsabilidad política, porque, a ver, una cosa es lo que salen a hacer las patrullas, ¿no? Lo que les ordenan los oficiales, pero por encima de todos ellos hay una autoridad política, hay un ministro de defensa en este caso, hay un jefe como es el presidente de la República, ¿no? Que es el comandante en jefe de toda la fuerza pública. Hay que establecerse también esos niveles de responsabilidad, por lo que usted decía hace un momento, es decir, las Fuerzas Armadas históricamente han sido entrenadas para esto. Ahora nos encontramos con esta coyuntura de la inseguridad, de la violencia, que como vemos que los gobiernos últimos no han sabido cómo enfrentarlo, dicen hay que recurrir a las Fuerzas Armadas, entonces salgan, patrullen, pero por testimonios de ellos mismos que han sido recogidos en varias publicaciones de prensa, dicen, es que no sabemos ni a qué nos mandan, ¿no? Pero hay quienes les dan esas disposiciones y esas órdenes. Hay que llegar hasta esos niveles también de responsabilidad. Yo creo que sí, Alexis, hay que investigar todo eso. Una investigación nunca será completa si solamente se queda en los últimos responsables, como ya había dicho. Este evento, esta circunstancia es una cadena de eventos. Mire lo que está pasando en el Caribe, por ejemplo. Actualmente con la actuación de Estados Unidos en contra de las supuestas lanchas narcotraficantes. También implica responsabilidades de carácter político y responsabilidades de carácter militar. Por ejemplo, lo que pasó hace poco en el Caribe, de que en un primer ataque hunden una lancha supuestamente narcotraficante y después en un segundo ataque matan a 2 sobrevivientes de esa lancha, cuando toda la legislación internacional, los convenios y las mismas reglas de la guerra establecen que cuando alguien ya no es un combatiente, lo que se debe hacer es tratar de ayudarlo. O sea, lo que debieron haber hecho es recuperar a esas personas y ponerles a manos de la justicia. Sin embargo, alguien dio una orden de matar, de disparar y matar. Entonces hay que investigar toda esa cadena de mandos. Entonces, en estas circunstancias hay errores por acción y errores por omisión. Puede ser que haya habido errores por acción en el momento en el que, por ejemplo, el jefe de la patrulla toma una decisión errada de llevarse a los muchachos en vez de entregarles a la policía y hacer cualquier cosa con ellos. Eso es un error de acción. Pero también hay errores de omisión. La cadena de mando, ¿qué hacían ellos ahí? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué entrenamientos tuvieron el personal? El personal, mire, la Fuerza Aérea es una institución técnica. A diferencia del ejército, que el ejército la mayor parte de su personal está entrenado como infante para trabajar en el ámbito de la infantería. En la Fuerza Aérea la mayor parte de su personal es personal técnico, porque la función y la razón de ser de la Fuerza Aérea son los aviones. Si no están en los aviones, están en los radares. Es personal técnico de diversas cosas, que ocasionalmente por estas circunstancias le toca dejar su oficina, su taller, su centro de mantenimiento para coger un fusil y salir a la calle a tomar este tipo de acciones. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento se le dio a esas personas? O sea, hasta cierto punto es duro, incluso para ellos, encontrarse en una circunstancia. Yo sé que no todos deben haber actuado estoy convencido de que no todos actuaron
en esa forma, pero lastimosamente también cuando estás en un medio corporativo y en un ámbito así, se desarrolla lo que es la mentalidad de rebaño. Más que el espíritu de cuerpo, es la mentalidad de rebaño. Nadie puede decir, o sea, no está bien esto, no lo hagamos. O sea, deberían haber dicho, porque en teoría, en la teoría, uno no puede cumplir las órdenes que impliquen irse en contra de la ley. No puede cumplir las órdenes. Pero en un ámbito así coronel estrecho, que les dice, les entrena para decir, tienen que decir exactamente lo mismo, que les pide que traigan la ropa, o sea, este caso sin duda va a pasar a la historia, y este gobierno va a pasar a la historia por este caso. Claro, lo que se ve después es que tratan entre ellos de ponerse de acuerdo para tener un solo relato. Eso es lo que intentan. Sí, y obviamente la asesoría del abogado. Con la asesoría de sus abogados, que me imagino yo deben haberles dicho, todos tienen que decir lo mismo y todos tienen que tener un solo relato. Pero beneficiosamente para la verdad, ese relato se ha ido destruyendo porque algunos de ellos que se sintieron más bien llevados, que probablemente su mayor error no fue el de actuar, sino el de no hacer nada, de no oponerse, de no tener la fuerza suficiente para oponerse a algo, decidieron contar la verdad. Coronel, volviendo ahora sí al tema macro y el de la seguridad, que nos inquieta tanto a los ecuatorianos, pero no solamente a los ecuatorianos, porque vemos que lo mismo ha pasado en Perú. Digamos, las últimas protestas que originaron la salida de Boluarte del poder fueron justamente porque la gente estaba reclamando y demandando mayor seguridad. Vemos lo que está pasando en México, vemos lo que está pasando en otros países de la región, la misma elección última de Chile el fin de semana, en donde el asunto de la seguridad cobra gran relevancia. Lo estamos interpretando mal los ecuatorianos. Le pregunto esto por una conversación que manteníamos el otro día en privado con el coronel, que es mucho más grande y que va más allá de simplemente a lo que se ha reducido en los últimos años en el Ecuador, que es la lucha entre buenos y malos, la lucha entre el Estado y el crimen organizado. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que está moviendo estas grandes redes que se han tejido en todo el mundo de crimen transnacional, en donde está, claro, el tema de la cocaína, el fentanilo, pero también el tráfico de armas y también el interés de tomar control de ciertos territorios por parte de naciones como los Estados Unidos, como China, etcétera? Sí, es un problema complejo, Alexis, que de hecho todavía está en discusión. Hay mucha discusión respecto a qué es lo que está pasando, porque estamos, para empezar, dentro de una circunstancia geopolítica de un cambio de paradigmas de las realidades mundiales. Cuando hablamos de geopolítica, para que la gente nos entienda, estamos hablando de poder. El poder entendido como la capacidad de influir en la toma de decisiones del otro para que esa toma de decisiones me beneficie a mí, al que ejerce el poder. Y el poder es un fenómeno relacional, está entre las relaciones sociales y el poder también se ejerce entre los estados. Entonces, cuando hablamos de geopolítica, hablamos del poder mundial, de los poderes que se ejercen dentro de los estados y que existen y que vivimos en un mundo hasta cierto punto de carácter caótico y anárquico, porque no existe, a pesar de lo que se quiso construir en cierto tiempo con las Naciones Unidas y todos los entramados de la legalidad internacional, no se ha logrado construir y seguimos viendo que hay poderes y estados que hacen y ejercen el poder respecto a otros estados. Entonces, Estados Unidos ha sido el poder hegemónico durante los últimos 30 años, a partir de la caída del muro de Berlín, el hundimiento de la Unión Soviética y el socialismo real. Entonces, nos llevó a un mundo unipolar, casi. Un mundo unipolar en el que también se pensaba que iba a haber una especie de homogenización mundial. Esta globalización adelantada por las comunicaciones y todo eso, que es un proceso social que se está dando, también fue adquirido en lo que se conoce como el globalismo. O sea, quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden de esta globalización. Ahora los que tienen la data, claro, la información. Las grandes tecnológicas. Y ahí se le vira la tortilla a los gringos, porque si digamos que ellos en Silicon Valley fueron los que empiezan esto, pero después tienes a la China que se dispara y empieza a generar unos procesos
procesos de tecnología, de inteligencia artificial, que ahora los gringos ya no van a la misma velocidad y los rusos están haciendo lo mismo y en la India están haciendo lo mismo. Y para los Estados Unidos se vuelve complicado. Es por los mismos errores que cometieron Estados Unidos al pensar que el hecho de abrirle, por ejemplo, en algún momento de darle toda la oportunidad a China con el ingreso a la OMS y a comerciar y a convertirse en la fábrica del mundo, iba a hacer que la China se democratice al estilo de la democracia liberal, que es el paradigma por el cual se iba creando este mundo supuestamente globalizado. Hoy lo que estamos viendo es la emergencia de nuevos actores, nuevos actores geopolíticos, nuevos poderes, y también la emergencia a nivel mundial de actores internos que están poniendo en entredicho este tipo de globalización que hemos estado en estos últimos 30 años, donde hay vencedores, el 1% de los más ricos, los multirricos acumulan casi el 90% de la riqueza del planeta, es decir, una oligarquía mundial, que siempre ha existido de alguna manera, pero hoy es más evidente que se está creando en el mundo una oligarquía mundial. Entonces, si antes se hablaba, por ejemplo, de que no iba a haber ya soberanía de los estados, que los estados ya debían desaparecer, incluso hoy estamos volviendo hacia atrás y estamos viendo que muchos estados vuelven a querer tener soberanía. Entonces, dentro de estas circunstancias, y para no enredarme mucho y alargarme, dentro de estas circunstancias se da también esta emergencia de estos nuevos actores que se van convirtiendo en actores criminales internacionales, cuyas redes ya no se sabe exactamente dónde están y probablemente ya están entramándose en los mismos estados. Porque la economía criminal actual, que no es solamente el tráfico de drogas, que ahora es de armas, es de diverso tipo, el tráfico de seres humanos también, se está mezclando y está adquiriendo poder político en muchos estados. Y ese es uno de los grandes problemas, que la única forma de enfrentarlos es teniendo relaciones internacionales entre los estados, pero lastimosamente la realidad geopolítica también nos está haciendo de que cada vez nos aislemos más entre grupos y entre ámbitos de poder. Estados Unidos la semana pasada sacó su nueva estrategia de seguridad nacional. Esta estrategia de seguridad nacional es muy interesante porque marca una contradicción con todo lo anterior, donde Estados Unidos se consideraba a sí mismo el policía del mundo y que iba a poner orden en todo el mundo. Ahora Estados Unidos está diciendo, asumiendo que ya no puede poner orden en todo el mundo, asumiendo que ya no tiene las capacidades para poner orden en todo el mundo, y se está enfocando en enfrentar a su principal rival, que es China, enfrentarle en el Indo-Pacífico, pero para poderlo enfrentar en el Indo-Pacífico a China, necesita replegarse hacia las Américas, a lo que llama el hemisferio occidental, lastimosamente lo que ellos siempre han considerado el patio trasero, que es Sudamérica, Latinoamérica, porque para ellos el hemisferio occidental es su ámbito de influencia natural, es todas las Américas, y se están replegando para acá con el objetivo de buscar que consolidar su poder dentro de este hemisferio, para poder de esa manera proyectar su poder en contra de China. Es lo que Ecuador, ¿qué papel juega allí? Es lo que Trump en su discurso de posesión mencionó como el destino manifiesto. Claro, es que ahí tendríamos que hablar, primero contestándole a Liceña, el Ecuador juega un papel como un ancla para poder, Estados Unidos lo que necesita ahora es sacarle a China de Latinoamérica. Sacar o evitar que se siga ramificando China. Recuerde que China hasta los años 2000, a inicios de los 2000, era un socio menor de los países latinoamericanos. Hoy es entre el primero y el segundo socio comercial de todos los países latinoamericanos, a excepción de Paraguay. El único que siempre ha mantenido una relación distante con China, porque todavía es el único país de Latinoamérica que reconoce a Taiwán como la verdadera China, pero es otro tema. Entonces, toda esta dinámica y lo que me decía Alexis, la doctrina Monroe, lo que se está viendo ahora es el renacimiento de la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? En el 1823, el presidente Monroe de Estados Unidos, en uno de los espacios de discursos de ellos, estableció de que un concepto que se basa en una frase: América para los americanos. En esas circunstancias, ¿por qué? Porque en esa época, 1823, estamos hablando de que Estados Unidos no era todavía una potencia mundial, recién se había 30, 40 años liberado de Inglaterra, los países latinoamericanos también estaban en el mismo proceso, y los países europeos
europeos, los imperios europeos de esa época todavía tenían intereses en Latinoamérica. Entonces la doctrina Monroe nació como la idea de que a las Américas no deben ingresar los intereses de las potencias imperialistas europeas en esa época. Pero lastimosamente esa doctrina Monroe se fue modificando en el sentido de que América para los americanos ya no se entendía todos los americanos del norte, del centro y del sur, sino solamente Estados Unidos, es decir, todas las Américas pero para Estados Unidos. Porque después de eso ha habido varios corolarios. El más importante, el corolario es una adendum, si cabe, a esa doctrina. El corolario de Teddy Roosevelt 1904, en el que él establece que sí, América es para los americanos, pero Estados Unidos se guarda el derecho de intervenir en cualquier país latinoamericano si es que sus intereses o incluso los intereses de las potencias europeas se ven en entredicho. Y el corolario de Roosevelt valió para que Estados Unidos logre, por ejemplo, la separación de Panamá de Colombia. Recordemos que Panamá era una provincia de Colombia, y Estados Unidos actuó para que Panamá declare su independencia a fin de que le dé los derechos de la construcción del Canal de Panamá. Claro. Y de así en adelante hay algunos libros que establecen que hay por lo menos 60 y pico de intervenciones de diverso tipo de Estados Unidos en toda Latinoamérica. Entonces, ahora se ha creado la nueva doctrina, ya el corolario de Trump, que es una intensificación de esta doctrina. Es decir, Estados Unidos nos está diciendo con absoluta claridad, en el pasado lo hacía, pero no lo decía, ahora lo dice con absoluta claridad, y si hay algo hay que reconocerle a Trump es que él dice las cosas de frente, es de que va a intervenir de las formas que él considere necesarias a fin de asegurar lo que ellos consideran su patio trasero, que lastimosamente somos nosotros. Y eso lastimosamente es malas noticias para nosotros, porque la historia que tenemos con Estados Unidos no es una historia de cooperación, no es una historia de un intercambio de iguales, no es una historia de socios, es una historia de subordinación. Es una historia en la cual lo que ellos han hecho es simplemente, y lo dicen claramente, van a reclutar a los líderes latinoamericanos a fin de que tener gente que esté en función de los intereses norteamericanos. Y de hecho, ahí entra lo que te preguntaba Liceña, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un líder que se llama presidente de la República, que lo que hace es estar totalmente alineado a los intereses de Estados Unidos. Hay dos conceptos que digamos, marcan un poco esta hoja de ruta de la nueva geopolítica, ¿no? Que lo han manifestado tanto Le Pen en Francia como Trump en los Estados Unidos, ¿no? Ellos hablan de que igual, el mundo se divide entre buenos y malos, en este caso los globalistas, ¿no? Los que creen que hay que tejer mayores redes, y los ultrapatriotas y nacionalistas. Entonces, la tendencia es a encerrarse, a ensimismarse y a dictar políticas como, por ejemplo, las que en materia migratoria ha empezado a implantar Trump en los Estados Unidos, que incluso a los turistas europeos les dice: voy a empezar a revisarles su historial de redes sociales de los últimos 5 años. No es solo que a los latinos los voy a mandar de regreso a sus casas, sino que a ustedes europeos ya no les voy a dejar entrar tan fácilmente a mi territorio. ¿Hacia dónde nos lleva eso, no? Como conversábamos en algún momento, Alexis, en el pasado entender las sociedades y entender la política era relativamente sencillo, porque había la izquierda y había la derecha, es decir, los progresismos y los conservadores y ese tipo de cosas. Hoy nos encontramos en un entramado de diversas cosas que han cambiado. Por ejemplo, hoy hablamos de, como bien decía, de los globalistas, de aquellos que pensaban y siguen pensando de que el mundo debe convertirse en un mundo global, donde hay estos ganadores que son específicos, donde el resto del planeta debe alinearse a ellos, etcétera, etcétera. Hay los que en cambio están queriendo rescatar la soberanía de los estados, las culturas locales. Ahí es cuando se ataca a uno de los
de los que siempre se ataca cuando hay crisis, que es al extranjero, al migrante, porque es muy fácil y se ha utilizado permanentemente que cuando hay problemas internos, la culpa la tiene el otro, el desconocido, el que ha entrado. Entonces, en nuestro caso el venezolano, lo que está pasando en Chile, por ejemplo, qué terrible. Casa ha advertido y venía haciendo una cuenta regresiva de que faltan tantos días para despachar de su país a más de 300,000 migrantes irregulares, entre esos la gran mayoría de venezolanos. Entonces, creando un montón de conflictos. Entonces, en el mundo están creando un montón de cosas que todavía es difícil de entenderlas, como hacia dónde van a pasar, a dónde vamos a llegar. Todavía hay hipótesis de lo que posiblemente pueda pasar. Por ejemplo, cómo es este realineamiento de estados, cómo va a ser el poder. Por ejemplo, las tres hipótesis más evidentes que se puede ver es que al surgir un nuevo poder o nuevos poderes, China, Rusia, la misma India, que está también en un proceso grande, los BRICS, el mundo va a ser un mundo multipolar, ya no es un mundo unipolar donde hay un solo polo de poder. Y en ese mundo multipolar haya la capacidad de cooperar, esa sería una hipótesis, y que los países lleguen a poder comerciar, a poder intercambiar, respetando sus espacios, cada uno de estos grandes poderes. Lastimosamente ahí, el respetar sus espacios quiere decir que cada uno de los grandes poderes tiene su eje de influencia, su espacio de influencia. Nosotros el espacio de influencia es todas las Américas, del espacio de influencia de Estados Unidos, donde las otras potencias no se meten. Y asimismo Estados Unidos respetar el espacio de influencia de Rusia o el espacio de influencia de China, que sí se mete. Entonces habría que ver. Esta es una hipótesis. La otra hipótesis es de que se creen dos polos grandes, una especie de Guerra Fría 2.0, donde Estados Unidos y sus aliados, el mundo occidental y China, Rusia y el mundo del Asia, se miren como fue la Guerra Fría, se den la vuelta y se miren de espaldas y se amenacen mutuamente con la destrucción masiva nuclear, que también es algo que siempre está presente en esta realidad. Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción es la peor, en la que estos poderes emergentes de diversos tipos, regionales y mundiales, empiecen a competir y empiecen a pelearse de diversas maneras en el mundo, poniéndole al mundo cada vez más peligroso en general. Entonces, todavía no sabemos hacia dónde caminamos, pero lo que sí se viene, lo que sí estamos claros es de que el mundo está cambiando y está cambiando muy rápidamente. Y nosotros estamos como súper rezagados, ¿no? Porque mientras la disputa, nos plantea el coronel la discusión sobre estas tres teorías de una disputa geopolítica global, nosotros acá estamos peleando contra los lobos, los tiguerones, los fitos y los fedes. Lastimosamente en el país tenemos lo que yo llamaría una visión parroquial de la realidad. O sea, creemos que nuestro mundo es 1 metro cuadrado, en este caso el territorio nacional, y que nada más influye, y eso es absolutamente equivocado. Muchas de las cosas que suceden al interno de un país, no solo aquí, sino en cualquier parte del mundo, no se entienden si no se entiende la dinámica estructural mundial y la dinámica estructural regional de lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, lo que va a pasar ahora, uno de los problemas que está pasando, por ejemplo, en el Caribe, es que Estados Unidos está extendiendo todo su abanico de posibilidades para lograr que estos gobiernos afines a Estados Unidos. ¿Qué está haciendo con Venezuela? Está llegando ya a la amenaza militar. Lo que normalmente suele hacer es buscar que los gobiernos se alineen con ellos. Recordemos, Brasil va a tener elección próximo año. Colombia también tiene elección próximo año. Seguramente va a haber intervenciones como Trump las hace, que ya no se disfraza de nada. Y ojo, esto no tiene que ver solo con Trump. Tiene que ver con la posición geopolítica y geoestratégica de Estados Unidos, donde republicanos y demócratas tienen una visión muy similar, tal vez con diferentes atributos, pero una visión muy similar. No quiere decir que Trump pasa y esto necesariamente va a cambiar. Van a cambiar las formas, pero no va a cambiar probablemente el fondo de lo que está sucediendo. Entonces, van a generar cambios de gobierno, van a buscar que los gobiernos se alineen, y si los gobiernos no se alineen, van a ejercer presión económica, van a ejercer presión política y van a ejercer finalmente la presión militar, como está ocurriendo con Venezuela en este momento, y muy probablemente con Colombia, pues después, dependiendo. Yo creo que esperarán hasta ver qué pasa en las elecciones del próximo año y ese tipo de cosas, pero nos enfrentamos a esa nueva realidad. Y como bien decía Alexis, nosotros nos enfrascamos en nuestra pequeña aldea
y no vemos lo que sucede en el mundo y a dónde caminamos. Mientras tanto, quienes toman las decisiones del Estado obviamente nos están alineando hacia uno de los extremos. Y más allá de cualquier cosa, el problema con el alineamiento per se a Estados Unidos es que Estados Unidos tradicionalmente en el mundo no necesita socios, no necesita aliados, necesita lacayos. Y a nosotros nos ha visto como lacayos permanentemente. Entonces, lo ideal, en un mundo ideal, sería la unidad latinoamericana. Lo que fue en su momento UNASUR. UNASUR. ¿Por qué se destruyó UNASUR? ¿Por qué la destruyeron a UNASUR? Básicamente fue porque UNASUR tenía el Consejo Sudamericano de Defensa, es decir, ya pensaba en una política de defensa propia. Eso era una enorme amenaza para Estados Unidos. O sea, ¿Qué útil hubiese sido en este contexto de inseguridad para el Ecuador? Por supuesto que sí, pero dieron el cambio político en el país, y las élites que vinieron, élites alineadas totalmente a los intereses de Estados Unidos, lo primero que hicieron fue destruir UNASUR. Claro. Coronel, para finalizar rápidamente le pido su opinión, y este es en otro tema. Hay un proyecto de ley que se analiza en el ISFA. Plantea un incremento en los años de aporte para militares. Y también aumento para la edad de jubilación, ¿no? ¿Cómo mira usted este proyecto? Dicen que es en el mismo IFA se está debatiendo porque dicen que a futuro la sostenibilidad del sistema está en riesgo. Mire, Liceña, el sistema de seguridad social, militar y policial en ningún país del mundo es sostenible por sí solo. No es sostenible. Porque para que usted tenga un sistema de solidario como es el sistema de seguridad social de nuestro país, necesita que al menos 10 personas en activo le aporten para soportar a una persona pasiva, es decir, una relación de 10-1, mínimo se habla creo de 7-1. La relación que hay en el ISFA es menos de 1-1. Es menos de 1-1, o sea, más insostenible que la seguridad social. Por supuesto, y la policía es algo similar. Lastimosamente, ¿esto qué quiere decir? Que si es que el Estado no asume la responsabilidad de las pensiones militares, el ISFA no es sostenible. Y cuando se hizo en el 2016 la reforma que intentó hacer Rafael Correa, racionalizando de alguna manera este asunto, que ya se hablaba de subir a 25 años, porque es cierto, usted entra, póngase a los 20 años de Fuerzas Armadas, trabaja 20 años, a los 40 ya tiene derecho a jubilarse por el resto de su vida, y la esperanza de vida es 75 años. O sea, va a recibir pensión 40 años más. Más tiempo del que usted aportó, entonces es insostenible un sistema así, pero en general, y como le digo, más allá del sistema social general, el sistema de salud militar y policial es insostenible en cualquier parte del mundo, por lo tanto el Estado necesita poner eso. Ahora, en la ley que estableció Rafael Correa puso un acápite que decía el Estado es el responsable de las pensiones militares. Ese era el más grande espaldarazo que podía tener las Fuerzas Armadas y la policía, porque ya estaba en ley de que el Estado se hacía responsable, pero yo pienso que con la ceguera que tuvieron, la ideología, el cambio ideológico y todo lo demás, le atacaron tanto a esa reforma que se hizo en el 2016 que la Corte Constitucional finalmente la votó, no toda, pero gran parte, entre esos esto de lo que yo le digo. Y hoy resulta que el Estado no tiene esa obligación. Entonces yo como Estado lo que puedo decir en algún momento y lo que puede pasar es que yo le diga, yo le he dado a usted lo que me corresponde, tanto de las pensiones, tanto de esto, si usted no puede soportar las pensiones de su personal, no me pregunte a mí, vea usted lo que hace. Mientras que antes, con la reforma que se hizo en tiempos de Rafael Correa, el Estado era el que tenía la obligatoriedad de soportar las pensiones. Es un problema complejo, es un problema que va a generar, supongo yo, críticas, porque cuando lo hizo Rafael Correa en un sentido muy parecido al que lo quieren hacer ahora, hubo una enorme oposición. Se hablaba de que querían destruirle a las Fuerzas Armadas, se hablaba de que querían hacer este tipo de cosas. Mire, Alexis, el asunto de la seguridad social militar es un asunto muy sensible para las Fuerzas Armadas. Y es comprensible, yo creo que para cualquier país es muy sensible, pero asimismo, por esa misma circunstancia, debe ser un asunto que debe ser tratado con mucho tino y cuidado, porque acarrea conflictos, pero asimismo debe ser resuelto. Yo no sé, no me atrevería yo a decir que la solución es incorporarle al Seguro Social General,
No me atrevería a decir si es que la solución es mantener lo que está y que el Estado sea el que soporte permanentemente estas pensiones, etcétera. No me atrevería yo a decirlo así, pero que se debe resolver, se debe resolver.